Una era geológica es una unidad geocronológica formal de la escala temporal, que representa el tiempo correspondiente a la duración de una era. Las eras son una de las divisiones mayores del tiempo geológico, son subdivisiones de los eones y se dividen a su vez en periodos. Las tres eras de León Fanerozoico reflejan, simplificando mucho, las tres divisiones clásicas de la historia de la vida del planeta. Así, el Paleozoico representa la era de los peces, el Mesozoico la era de los reptiles y el Cenozoico la era de los mamíferos. Con respecto a la era cenozoica, su nombre significa vida reciente y es la era en la que estamos viviendo. También se le conoce como edad de los mamíferos. En este video nos enfocaremos en el periodo Mioceno, que pertenece a la era cenozoica. El Mioceno tiene como característica ser la cuarta época geológica de la era cenozoica y la primera época del periodo Neógeno. Comenzó hace 23,03 millones de años y terminó hace 5.332 millones de años. Se continuó la elevación de las cordilleras como los Pirineos, los Alpes, los Andes y el Himalaya. Las plantas y los animales del periodo eran bastante modernos. El nombre procede de las palabras menos nuevo. La temperatura era más baja que la actual y se originaron las masas de hielo en la Antártida. El clima del Mioceno era más fresco que el de la época actual. En el hemisferio sur, las corrientes oceánicas aislaron a la Antártida de las corrientes más cálidas. En el hemisferio norte, las grandes áreas cubiertas por bosques se convirtieron en grandes praderas. Gran parte de la vegetación y la fauna del Mioceno pertenecen a los grupos que aún viven hoy en día, pero varios grupos experimentaron grandes modificaciones durante este intervalo de tiempo, tales como la ballena y la serpiente. Las apariciones de las gramíneas fueron ideales como forraje, construyeron el crecimiento y el desarrollo de los animales herbívoros como caballos y rinocerontes. El continente antártico se vio sometido a la primera fase de glaciación. Este hecho tuvo como efecto que el nivel de los océanos bajara y como consecuencia el océano Atlántico dejó de estar comunicado con el mar Mediterráneo. Este hecho abrió nuevos puentes de comunicación entre las faunas terrestres de Europa, África y Asia. En este periodo había menos oxígeno que el que respiramos actualmente. Esto se comprobó tras un análisis de fósiles incluido en resina de árboles. Paleoparadoxia medía cerca de 2,2 metros de longitud. Su cuerpo abultado estaba bien adaptado para nadar y recolectar su comida bajo el agua, pero no era para el buceo profundo. Regresaba a las costas para la reproducción y para calentarse con el sol. La ventaja de este es que constaban con una mandíbula y el ángulo de los dientes que se asemejaban a un cucharón de retroexcavadora, lo que permitía sacar la comida. Y la desventaja es que no eran buenos para el buceo profundo, por lo que tenían que salir siempre a la tierra. Estos eran herbívoros marinos. Se alimentaban principalmente de macroalgas y de praderas marinas. Habitaron la costa norte del Océano Pacífico. Se distribuyeron en los mares de Japón, Tsuyama y Yanagawa, hasta Alaska por el norte, y hacia el sur hasta Baja California, México. En el proceso evolutivo y la reproducción de este, no se encontró información que fuera 100% verídica, por lo que no se pueden hacer especulaciones sobre estos aspectos. El megaterio, su proceso evolutivo es hace entre 2 millones y 8.000 años en el Pleistoceno y el Holoceno. La primera especie de megaterio fue Megatherium altiplanicum, del Plioceno tardío de Colombia. Este a su vez desciende del Promegatherium. Hace 1,5 millones de años ya se había extendido por toda Sudamérica. Anatómicamente medían aproximadamente 6 metros de altura, pesaban alrededor de 6 toneladas, tenían un largo aproximado de 8 metros, fuertes mandíbulas con 16 molares, 8 en cada maxilar. Su cabeza era muy pequeña, patas delanteras más largas y robustas que las traseras, y tenían enormes garras. Su ventaja es que tenían una mandíbula muy fuerte y su desventaja es que presentaban una cabeza muy pequeña. Este animal tenía un periodo de gestación de 1 año y medio, 1 o 2 crías por camada. Una cría recién nacida pesaba 20 kilogramos y medía 1 metro. Al nacer
posiblemente en la más temprana infancia, eran arborícolas. Las madres se encargaban de las crías durante 5 años hasta que tuvieran el tamaño para no ser atacadas. Los megatherios eran mamíferos vegetarianos, pero no se descarta la idea de que podían tener una dieta omnívora. Este a su vez vivía en Sudamérica y el sur de Norteamérica. Su territorio ideal eran las praderas con muchos árboles, pero también se ubicaban en la selva de las Amazonas. No es un hecho, sino un concepto explicativo, un paradigma que inspira diferentes teorías. Es importante tener en cuenta esta distinción si se quiere conservar todo el rigor en la actuación científica y analizar de manera correcta la validez de los razonamientos empleados en las teorías evolucionistas.